vámonos a otros temas que también hay que poner mucha atención. Es un tema un tanto delicado, lo tenemos que decir, porque es momento de hablar acerca de la violencia sexual infantil, que en muchas ocasiones pues puede llegar a ser como un tabú, de esto no se habla, pero desgraciadamente, de verdad desgraciadamente, no lo puedo decir de otra forma, se dice que ha habido una mayor incidencia durante esta pandemia, estamos hablando del COVID-19, de estos casos de violencia sexual infantil. Por eso doy la bienvenida a la licenciada en Psicología de la Secretaría de Salud, María Adriana Rodríguez, ¿verdad? Bienvenida, corazón, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí nuevamente para hablar de este tema tan importante que es, como bien lo decías, un tema tabú del cual no estamos acostumbradas a hablar a nivel familiar, mucho menos a nivel comunitario, sobre todo en estas condiciones de contingencia, háblese pandemia, ahorita aquí en Tabasco las inundaciones y el hacinamiento que la gente está viviendo. Entonces estas son desgraciadamente condiciones óptimas para que este tipo de situaciones se den en cuanto a las niñas y los niños. Me llama la atención lo que dices, la palabra óptimas. ¿Por qué son condiciones óptimas para que se den estas conductas aberrantes? Porque no le podemos llamar de otra manera, aquel o aquella que abusa sexualmente de un familiar, de un niño, sea familiar, sea tu hijo, sea tu amigo, sea lo que sea, no hay otra cosa más que aberración, la verdad. Sin embargo, me llama la atención porque son condiciones óptimas. Es una forma de decir, porque precisamente el hacinamiento de personas de distintos lugares, aunque sabemos que no necesariamente el agresor tiene que ser alguien desconocido. Es más, es uno de los mitos que hay en cuanto a la violación sexual infantil, que casi siempre son personas cercanas, familiares o personas que son de alguna manera, por así decirlo, de confianza. Entonces, las condiciones que hay ahorita en los albergues, pues lo sabemos, desgraciadamente hay demasiadas personas, entre niños, niñas, adolescentes, a personas adultas, en las que tienen que estar mucho tiempo, o pasan mucho, o en las noches cuando se tienen que dormir, en cualquier momento, porque también es importante mencionar que no es en qué momento del día pasa, realmente esto puede suceder en cualquier momento del día, pero estas condiciones, a mí me ha tocado visitar albergues en Jalpa de Méndez y pues precisamente me ha tocado ver cómo están los niños y las niñas en un espacio así, un salón grande y con colchonetas, y ahí están todos y todas, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, y pues que de alguna manera cuando van pasando los días también, como personas tenemos una vida, una sexualidad. Claro. Y pues si hay parejas o si hay familias también, de alguna manera todo esto se va vivenciando en la vida cotidiana o en la adaptación que van teniendo, y ahí es donde yo me ha tocado precisamente dar pláticas de sensibilización a las mujeres y a los hombres que están en estos albergues, porque precisamente es estar muy, muy atentas de esa situación, atentas y atentos. Atentas y atentos de nuestros hijos, ¿verdad, licenciada? Y también supongo de lo que nos dicen, porque muchas veces sí pudieran haber, yo creo, señales, ¿no? De lo que nos pueden llegar a comentar nuestros hijos, de las personas que a lo mejor tenemos que trabajar como mamá y papá, y pues hay algunas personas que nos hacen el favor de cuidarlas o inclusive les pagamos. Entonces de repente creo que sí puede llegar a haber señales. ¿Cómo podemos detectar que nuestro hijo a lo mejor desafortunadamente está pues pasando un abuso sexual, licenciado? Tiene mucho que ver con la comunicación y la confianza que hay en casa. Si es un niño o una niña que tiene, vamos a decir, una conducta, por así decirlo, entre comillas, estable, esto va a marcar ciertos signos y síntomas que mamá o papá, dependiendo, porque muchas veces son casos que verdaderamente me han tocado tratar y que dicen, no, pero es que yo le dije que puede confiar en mí. Muchas veces les decimos a los niños y a las niñas que se cuide, que no se deje, pero esto no es garantía, porque no depende
de ella o de ella. Sí ayuda mucho, porque ayuda a que los niños y las niñas sepan reconocer cuando alguien está haciendo algo indebido con ellos o con ellas, llámese físicamente, o que les estén enseñando, porque el abuso sexual también tiene que ver con eso, no es también el impacto físico, pero también cuando se abusa de esta inocencia para que sean expuestos, como el exhibicionismo, por ejemplo, o que les graban video, que no hay un contacto físico, pero sí hay un abuso sexual. Entonces ahí es donde las señales tenemos que estar muy atentas, porque no hay como un indicador específico más que la atención que podamos tener, esta comunicación, esta escucha atenta, porque depende mucho. Todos los casos son diferentes, entonces hay casos en los que los niños o las niñas no hablan, no lo dicen. Es básico realmente tratar de tener una comunicación abierta dentro de todo, dependiendo de las edades, ¿no? Porque creo que se vuelve un poco más difícil cuando los niños a lo mejor están en edades de infantes, 2, 3, 4, 5 años. ¿Cómo le hablas a tus hijos? Fíjese que me llamaba la atención, psicóloga, unas publicaciones que decían que hay que hablarle de manera abierta a nuestros hijos del tema sexual, obviamente dependiendo de la edad, pero que no se utilizaran nombres como, voy a decirlo, estamos en televisión y todos somos adultos, como pajarito para llamar sus miembros, o que galletita, o que, ¿me explico? O sea, sí. ¿Por qué? Porque había algo muy conocido que decían que precisamente a veces así se dan los abusos, porque como no se le llama a los genitales de hombres y mujeres como tal, entonces había un caso muy sonado que una niña le decía a la maestra que pues lamentablemente el tío le estaba mordiendo la galletita, y pues la maestra decía, no, pues para la otra invítale más galletitas. Entonces después, cuando ya sale todo el show, resulta que la galletita era su genital. Entonces, ¿qué usted opina de cómo hablarle a los hijos acerca pues de la sexualidad dependiendo las etapas? Sí, como bien lo dijiste, las etapas y la forma en que este niño o esta niña pueda comprender con un poquito más de claridad estos conceptos. Porque luego, como adultos y adultas, queremos darle unas explicaciones que parece que lo van a entender y desgraciadamente pues no, porque depende mucho de la edad y que ellos aprendan. O sea, por eso se aboga mucho por esta educación sexual infantil desde el kinder, desde temprana edad, para que precisamente los niños y las niñas conozcan cuáles son las partes privadas, cuáles son las partes públicas, llamarle por su nombre a cada parte del cuerpo tal cual es. Primero porque es educación, es información básica y vital que debemos de tener y que debemos de dar, porque cuando no nombramos a las cosas tal cual debe de ser, pues se distorsiona, se hace tabú, porque es un tema del cual no queremos hablar o no queremos tocar. De ahí la importancia de sí educar a los hijos y a las hijas del nombre tal cual es. Y en el tema de la sexualidad, pues es un tema que a nivel población, pues es un tema tabú, que tampoco tenemos mucho acceso o mucha apertura a esta información. Como padres, yo creo que tenemos la responsabilidad de romper esos esquemas, esos tabús. Claro que sí cuesta hablar con nuestros hijos de esos temas, ¿no? Dependiendo la edad que tengan. Sin embargo, creo que es peor el daño que se puede llegar a hacer por tratar a un tema o ponerlo como tabú y que después haya un daño en cuestión de violencia sexual, ¿no? Bueno, en lo caso particular, yo recuerdo a mi mamá, no sé cómo usted vea esta sugerencia, pero a mí sí me ayudó en el sentido de que desde chica me marcó que nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni yo misma, ni ningún tío, ni ningún primo, ni ningún amigo te puede tocar tus partes privadas jamás. Y esto, si se quiere llegar a dar, me lo tienes que decir inmediatamente. Y recuerdo, licenciada, que yo tenía 4 o 5 años y así, o sea, ¿qué opina usted de eso? Gracias a Dios, pues nunca sufrí nada de esto. Sin embargo, hay veces que no se habla del tema. Sí, esto tiene que ver mucho con el tema de las mamás y los papás, o de las personas que estamos al cuidado de los niños y de las niñas, porque no sabemos cómo abordar. Parte de lo que el mensaje que mandamos a estos niños y niñas tiene que ver con la información que yo tengo de mi historia, de mi sexualidad. Claro. Entonces muchas veces nos da miedo, no sabemos, pero tampoco nos informamos. Lic, perdón por interrumpirla, el tiempo de televisión es corto, solamente el contacto antes de irnos a una pausa, por favor. Sí, bueno, el contacto es salud psicosocial, es
el 9933-115604. Pues muchísimas gracias, el tema es amplio, le agradecemos que haya venido con nosotros y pues bueno, a cuidar a nuestros hijos, lo que más nos importa en nuestra vida. Vámonos a una pausa y regresamos